Seguimos aquí en la opción de la mañana, son las 7:35 minutos y está con nosotros sin muchos preámbulos, ¿verdad? No necesita mucha presentación, pero fue secretario de Relaciones Exteriores o ministro de Relaciones Exteriores. Ministro. Además de eso, ministro de Educación. Fue secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Así ¿Se es. acuerda de eso? Claro que me acuerdo. Y encargado de gabinete de obras públicas. Mucho tiempo que duró sí. ahí. Pero ahora actualmente más bien es militante del Partido de la Liberación Dominicana, un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora tiene muchas responsabilidades, diríamos nosotros, ¿verdad, Sí, Andrés? así es. Mucho gusto por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en La Opción. Para Buenos mí es un días. placer estar con ustedes aquí y bueno, me encanta venir aquí a este espacio porque es diverso. Hoy veo pocos miembros del staff, ¿no? Pero a veces está viendo un trío y entonces una cantidad de preguntas, de comentarios, de dimensiones distintas, visiones. Para mí eso es un placer. Bueno, gracias. Inmediatamente entrando ya al escenario político electoral, el que hemos venido desarrollando, ya pasamos de las elecciones municipales. ¿Cuál es su visión con respecto a estas elecciones municipales, de los resultados de los mismos? Vimos que el Partido Revolucionario Moderno salió ganancioso en esta contienda. Bueno, hay dos niveles de resultados. El primero que me interesa abordar es el resultado institucional en torno a nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partido. Realmente no podemos cansarnos de felicitar al pueblo dominicano por la jornada cívica que exhibió el pasado domingo 15 de este mes, por el hecho de que la gente fue a votar en orden, con respeto a los demás, el desenvolvimiento de los colegios electorales, de los funcionarios, de los delegados de los partidos, fue el que esperaba el país y el que necesitaba más que nunca después del colapso de las elecciones convocadas para el 16 del pasado febrero. Así es que este es un resultado extraordinario, sin desperdicio, y ha creado el clima apropiado para la ruta que debemos llevar desde ahora en adelante hacia las elecciones legislativas y presidenciales del 17 de mayo próximo. Y el otro nivel de abordaje de los resultados es el puramente electoral, el que hemos sacado de los partidos políticos. Ya nuestra organización, nuestro comité político, en el día de ayer hizo el reconocimiento de los buenos resultados que tuvo la oposición, y esta es una expresión de la democracia, es una expresión también de que tenemos instituciones que protegen la democracia y el resultado ha sido totalmente transparente. Y por otro lado también felicitar directamente a los candidatos que ganaron, tanto los candidatos de oposición como los del PLD, que ganaron en buena lid, con mucha transparencia, cada quien hizo su trabajo. De hecho, aquellos que no pudieron ganar las posiciones, hay que también reconocerles, porque hicieron una labor titánica para lograr la meta. En este caso no la lograron, pero han quedado con un bagaje político que deben proteger. Ese resultado adverso del Partido de la Liberación Dominicana, no hay ni dudas de que tiene que ver con lo que pasó el 16 de febrero. Sí. Y el aspecto de lo que tiene que ver con lo que llamaron el plantón de la Plaza de la Bandera y los cacerolazos. Víctimas fueron básicamente los candidatos PLDistas. Sí. ¿Cómo usted ve ese escenario? Bueno, ahí es que estriba la complejidad de la política. O sea, se ha repetido cientos de veces, miles de veces, que en política 2 más 2 no son 4. Y es que hay una serie, la labor política es tan vulnerable porque está, digamos, supeditada a externalidades que tú no controlas. Tú puedes controlar tu proceso, tu plan electoral, pero puede suceder algo en el contexto que te afecte de manera directa o indirecta. Eso pasó con el Partido de la Liberación Dominicana. Se da este hecho odioso de abortar las elecciones ordinarias municipales del 16 de febrero pasado, y entonces ahí queda la imagen
de que el gobierno o el PLD tuvo algo que ver con esto. Claro, los grupos de oposición, determinados grupos de oposición, cuyo objetivo solamente es dañar al PLD, lograron crear una bruma, una duda en la población. Ciertamente, como el máximo responsable de lo que pasó es el organismo árbitro de las elecciones, que es la Junta Central Electoral, y la generalidad de la gente es difícil diferenciar lo que la Junta Central Electoral no es un ente del gobierno. Hay una mezcla, ¿no? Porque hay que hacer una abstracción para poder entenderlo. Lo que yo creo, Navarro, es que hubo una situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Las elecciones internas del 6 de octubre, sí, que tuvieron manifiestas algunas situaciones por el voto electrónico, sí, y que la Junta Central Electoral fue que precisamente sirvió de árbitro para eso, pero ante las quejas de, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández, de que había problemas en ese sistema automatizado, incluso el presidente de la Junta Central Electoral se burló del presidente Leonel Fernández, con un juego de palabras, de método de ritmo, de arritmia y de cosas así. Cuando se habló de algoritmo. Entonces, parece que eso también tiene una gran responsabilidad. Bueno, lo que pasa es que luego de las primarias del 6 de octubre del año 2019, lo que quedó ratificado es la validez del sistema automatizado de votación. No hubo una sola evidencia de que el sistema había fallado. Se hicieron todas las investigaciones que pidieron los grupos de oposición. Perdóneme, Navarro, las investigaciones no se han hecho todavía. No, sí, recuerde. Alhambra, que se refiere a Alhambra, las auditorías que pidieron de las universidades. Se hizo y dio por resultado que no había ningún tipo de irregularidad. Después, la auditoría que se pidió de una entidad especializada internacional, $566,000. O sea, que ahí no hubo, la iglesia, el empresariado, todo el mundo estuvo conteste de que esas elecciones fueron totalmente transparentes. Por eso es que aquellos que de alguna manera incidieron en que se corrompiera el voto automatizado en las elecciones del 16 de febrero, lograron su objetivo, y es el de estigmatizar el método automatizado para las votaciones. O sea, ya por muchos años la gente no va a confiar en ese sistema. Totalmente descartado. Desmeritado totalmente. Ya, exactamente. Entonces, pero la pregunta mía es la siguiente. O sea, no fue internamente el problema de la Junta Central Electoral, fue externo. ¿Cuándo? ¿En esta ocasión? En el 16 de febrero, sí. El 16 de febrero, bueno, estamos esperando ahora los resultados que debe dar la OEA con la investigación que está haciendo, que esperamos que lo dé lo más rápido posible para saber la verdad. Pero la presunción es que debieron haber manos tanto externas como internas para provocar un daño tan grande como ese. Sí. Pero esto que la gente se lo atribuye al partido oficialista. Bueno, que de alguna manera, por ser la Junta Central la Junta Central Electoral, una entidad del Estado, hay una inferencia de que tiene que ver algo con el gobierno y nada más lejano que eso. Ahora, al margen de esa situación, que ya en el caso del PLD hemos superado el daño que nos quisieron hacer y que de hecho nos hicieron en términos electorales, vendiendo que nosotros estamos involucrados con eso, pero la verdad, más temprano que tarde se sabrá. Vamos de cara ahora al presente y al futuro. Resulta que el PLD, a pesar de toda esa campaña negativa, ha tenido como resultado en términos del voto nacional, del voto general en todo el territorio en estas elecciones pasadas, ha quedado en un empate técnico con todo el volumen de la oposición. Y esto no se puede perder de vista, porque si es cierto que hemos tenido un revés en una de 3 batallas electorales que están agendadas, que ha sido esta batalla municipal, queda todavía la batalla legislativa y la batalla presidencial. De esta primera batalla,
ya el PLD, que en las encuestas de la misma oposición le estaban dando a nuestro candidato presidencial, Gonzalo Castillo, 20, 25 puntos por debajo del principal candidato de la oposición. La encuesta verdadera se acaba de hacer el domingo pasado, donde se plantea que al día de hoy la diferencia es de 1.5 entre los votos sacados por el PLD y por la oposición. O sea, en otras palabras, ya nuestro candidato Gonzalo Castillo ha logrado empatarse a pesar de toda esa campaña negativa. Lo que queda ahora para el PLD es crecer, ir demostrando cada vez más que no tuvo nada que ver con lo que pasó en febrero, pero muy por el contrario, que se va erigiendo en el partido más confiable para las presidenciales de mayo próximo. Pero usted habla de esos resultados y del empate técnico de 1 punto ¿cuánto? 1.5 ahora y todavía faltan votos por contar. Y no evidencia esto justamente estando ustedes en el poder y teniendo en cierto modo mayores recursos económicos incluso. ¿No evidencia esto una especie de hartazgo por parte de la población en cuanto al PLD se refiere y que realmente quisiera tener un cambio? ¿Creen ustedes que eso es así o es simplemente el resultado de lo que pasó el pasado 16 de febrero? Y usted también se refiere a Gonzalo per se, pero no está mencionando para mí el as bajo la manga, que es Margarita. Ella misma se ha encargado de decir que una vez se hagan las próximas encuestas, el PLD tendrá mejores resultados porque las que se hicieron días después de este penoso episodio de las elecciones municipales de febrero, el PLD quedó muy mal parado. Incluso se decía que hubo un retroceso en cuanto a la simpatía de la población hacia ese partido. Lo que quiero básicamente es, ¿hay un hartazgo de la población que quedó evidenciado en estos resultados hacia el PLD, sí o no? No. Lo que ha habido es, fíjense que antes del 16 de febrero, ¿cuál era el partido que estaba proyectado a ganar la mayor cantidad de plazas municipales? El Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, entonces hartazgo no había. Lo decíamos nosotros. Claro, y todas las encuestas en todas las municipalidades. No por una gran efervescencia levantaban la población, más bien por la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, es parte del complejo que hay que tener para tú tener ganancia de causa en las elecciones. O sea, nuestro partido estaba camino no solamente a mantener la misma cuota de municipalidades, sino a aumentarla sobre la base de que la gente confía más en el PLD. Pero la política es tan vulnerable que un hecho puntual que pueda ser explotado en contra de un sujeto político le puede revertir los resultados. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Pero fíjese que... No entiende usted, y lo voy a aprovechar porque usted dijo ahí y habló de esa situación, que la salida del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana no medró a esa organización política. No, medró no. Que impactó negativamente, sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a desconocer que Leonel Fernández tiene un liderazgo en el país. Ahora, lo que hubo fue más un impacto mediático que estructural. Nuestra estructura partidaria se mantiene, no podemos decir intacta porque hubo compañeros valiosos que se fueron del PLD, pero se mantiene robusta y hoy más unificada que nunca. Entonces, impacto negativo sí hubo. Ahora, lo que demostró el PLD es que esa salida no iba a reducir su cuota a nivel municipal, la iba a aumentar. Y así fue que llegamos al 16 de febrero. Luego de estos hechos que todo el mundo conoce, y cada día más la gente se va a dar cuenta que muy por el contrario, el PLD es un defensor de la democracia. Estas elecciones que acaban de pasar, extraordinarias municipales, y sus resultados, demuestra que si hay un garante en el país de la institucionalidad democrática, se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense que al contrario a los candidatos de oposición, ningún candidato del PLD ha osado en hablar de que hubo resultados manipulados, ni de cuestionar los resultados.
porque en el PLD sabemos ir a ganar o a perder a las elecciones, tenemos esa madurez. Pero los candidatos que hoy, muchos de ellos han ganado posiciones, habría que preguntarse si hubiesen tenido la misma gallardía y nobleza de reconocer que fue el PLD que ganó. No. De hecho, los principales candidatos de la oposición todavía no han sido capaces de reconocer que perdieron en el 16 y que perdieron en el 12. Así es que el PLD lo que está dando un ejemplo más a la ciudadanía, al pueblo dominicano, que en nosotros es que se puede confiar. ¿No le llama a usted la atención, por ejemplo, que del Partido de la Liberación Dominicana, desde el año 2004 hasta la fecha, no había perdido elecciones ni municipales ni presidenciales, y contrario a ello siempre alcanzaba una mayoría de votación, siempre, hasta estas elecciones? Sí. ¿Le llama la atención eso? No, pero claro, porque es que el análisis, y todo el mundo, todo el país lo sabe, se dio un hecho específico que impactó enormemente a nuestro partido en términos electorales. Y es un hecho, y por suerte, es un hecho puntual, no es estructural. ¿Por qué no es estructural? Porque acabamos de ver que aquí se pueden hacer elecciones sin ningún tipo de cuestionamiento. Y que podemos optar, lamentablemente, enajenando la tecnología y haciendo uso de métodos manuales, podemos tener nuestro sistema transparente. Entonces, si ahora el momentum es para usar métodos manuales, vamos a usar métodos manuales, porque el objetivo no es el método, el objetivo es el fortalecimiento de la democracia. Eso lo logramos ahora. Y vean ustedes lo siguiente. El PLD en esta ocasión ha demostrado un carácter de disciplina y de unidad mucho mayor que en tiempos atrás. Y eso es esencial para tener éxito a nivel electoral y a nivel político. Así es que nosotros, más que salir debilitados de esta ocasión, de estas elecciones, el PLD sale con la moral en alto y fortalecido de cara a mayo de este año. Yo no quiero desaprovechar que usted esté aquí, Andrés Navarro. Estamos detrás de usted hace muchos días. Estamos atrás Pero hace poco yo estuve aquí. Navarro, candidato presidencial o precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Que por cierto, ¿dónde está Miguel Medina? No, Miguel No, Medina. No, recuerda que él pertenece a otro anda con el equipo. candidato Gonzalo Castillo. Precisamente por eso, o sea, fue Miguel Medina junto con usted, óyeme, un orquestador. Me parece un trabajo excepcional que hace Miguel Medina. Sí, claro. No es porque es amigo nuestro ni nada por el estilo, ni porque haya trabajado con usted. Sí. Pero él es esencial y muy bueno en lo que hace. Usted se veía muy bien como candidato presidencial, déjeme decir. Precandidato presidencial en este caso. Pero de repente... Bueno, espérate, pero me veo también bien como jefe de campaña de Margarita. Que yo iba a o sea, usted viene de allá arriba. Sí. Ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación, precandidato presidencial. Encargado de campaña de Margarita. Pero, ¿qué pasó? ¿Y por qué ese tono? Déjame explicarte. No, déjame explicarte. Eso no es como un bajón así. No, jamás. Pero incluso porque hay quienes dicen... debes evaluar en términos políticos. Sí. Colocar en manos de uno, en los hombros de uno, la responsabilidad de coordinar la campaña de un candidato presidencial o un candidato vicepresidencial. Eso realmente es un gran honor, un gran privilegio a nivel político. Que por cierto, yo había visto encargado de campaña de presidencial, pero nunca vicepresidencial. Sí, claro que sí. Pues estaba muy en el anonimato. En el PLD ha habido una trayectoria, una tradición de que ambos candidatos, porque el PLD siempre, ambos candidatos tienen su equipo de coordinación. ¿Por qué razón? Porque la agenda de un candidato presidencial es más efectiva si el candidato vicepresidencial tiene una agenda complementaria que le permita a ambos al mismo tiempo y en espacios diferentes hacer una cobertura de la propuesta programática de su partido para las elecciones. En este caso, en el nuestro,
lo que estamos haciendo es desarrollando agendas paralelas que a veces se encuentran en grandes actividades, pero eso permite que mientras nuestro candidato Gonzalo Castillo esté cubriendo una parte del territorio, nuestra candidata a la vicepresidencia, Margarita Cedeño, esté cubriendo otra. Es de alguna manera desdoblar el sujeto político para que pueda estar en espacio y en el mismo tiempo, pero en espacios diferentes, haciendo la promoción de la candidatura. ¿Cómo defiende usted al candidato Gonzalo Castillo de aquellos que dicen que tiene muchas falencias en su discurso y que además que es un candidato malo, que no prende, que no motiva? ¿Cómo defiende usted justamente como vocero del Partido de la Liberación Dominicana? Más, le voy a decir algo, apoyando la pregunta de Patricia. Dicen que donde fue Gonzalo Castillo a apoyar los candidatos, perdieron. Jamás algo. ¿Cómo defiende usted? Muy por el contrario. ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa popularidad que tiene Gonzalo Castillo y ahora sumada a la de Margarita es lo que ha determinado que el PLD haya logrado un empate en términos del voto universal. ¿Cómo? Porque lo único que te puede explicar a ti es un voto universal, un voto general. Son figuras nacionales. O sea, una figura local de un municipio no te puede explicar a ti que el PLD haya sacado la misma votación que la oposición en unas elecciones que se veían adversas para nuestro partido. Para eso tenías que tener figuras como Gonzalo Castillo, como Margarita Cedeño, como el presidente Danilo Medina, con su hoja de gobierno. No, pero la otra no podía, porque eso no se logra pero por usted no está magia. comparando a Gonzalo Castillo con el presidente Danilo Medina. Bueno, ya Gonzalo Castillo va a ser el continuador y aquel que va a superar. El liderazgo de Danilo Medina con el de Gonzalo Castillo. Pero claro que sí, porque ya Gonzalo Castillo es el liderazgo emergente. Tampoco Oigan así. bien, oigan bien. No. Recuerden. Mira, recuerda. A usted lo califico como una de las personas más serias que hay en este país. Yo supongo que tú tienes que tener hijos, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Los liderazgos no se heredan. ¿Que tus hijos van a superar tu liderazgo o lo que tú has hecho o no? Eso va a depender de ellos. Pues te estoy diciendo a ti, te estoy informando que el hijo político de Danilo Medina que lo va a superar es Gonzalo Castillo. Bueno, Gonzalo Castillo esto queda grabado. También un equipo. Pero mira, ese es tú me estás preguntando. Voy a venir aquí, déjame decirte, voy a venir aquí. Yo quiero hacer una pregunta. Te voy a hacer una maldad. Oye bien, te voy a hacer una maldad. Después que se cumplan los 100 días de Gonzalo Castillo en el gobierno, este va a ser el primer programa que yo voy a venir. Yo le voy a hacer una pregunta. Para verte el rostro. Usted no se puede ir de aquí, porque ya no tenemos que ir. Tenemos otro invitado. Sin antes yo preguntarle lo siguiente. Margarita Cedeño de Fernández es la candidata a vicepresidencial. Pero me llama la atención que primero, ojalá que tenga Miquía de unas imágenes ahí que aparece Margarita bailando. Muy bella. Muy enérgica, a hermosa. Me encanta Margarita. A mí también. Mucho. Bailando así y chucuchuco, ¿verdad? Pero déjame decirte, no por lo bien que baila. No es solamente por lo bien que baila. Pero me llama la atención. Su inteligencia, pero me llama la atención una cosa. En el poloché dice Margarita. Sí. En la cachucha dice Margarita. Y las consignas que hay son Margarita. Hay una canción de Margarita. Sí, pero Margarita. ¿eso es correcto? Margarita. Eso es correcto. Dentro de una estrategia electoral, tú necesitas vender un producto electoral, que es un binomio. Entonces es cierta la versión que existe por ahí. ¿De qué? ¿Qué versión? Ella está trabajando su propio proyecto. Posiblemente sea escogida ella más como candidata presidencial que vicepresidencial. ¿Cuándo? ¿En qué elecciones? Llegarán otras elecciones que ella podrá participar como candidata presidencial. Yo le quiero preguntar algo. Ahora está haciendo una función determinante en el éxito de cualquier binomio electoral, que es la complementariedad. O sea, tú no puedes tener un candidato presidencial y un vicepresidencial que sean idénticos, porque eso no te suma. La ventaja de nuestra fórmula y la inteligencia de Gonzalo de haber dicho en esta ocasión debe ser Margarita es precisamente ese nivel de concurrencia, de características, de capacidades de competencia que hacen una fórmula completa electoral. A mí me llama la atención, independientemente de los resultados electorales, la gente lo ve en función de la cantidad.
pero no lo ve en función cuando tú te sientas tranquilamente a buscar aristas de cosas que pasan y pasaron. Por ejemplo, los candidatos que participaron, que sacaron mayor votación, ninguno llegó a 1,5 millones de votos. Más o menos algo así. De un padrón de 7 millones de habitantes. O sea, los partidos, ¿será? Los candidatos. Pero en estas elecciones, espérese, voy a hacer un ejercicio para poderle preguntar a ver qué usted piensa. Dale breve. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes que falta una hora. Falta una hora de programa. Espérate. Hay un 55% de abstención electoral. Sí. Por lo tanto, nosotros hemos participado en unas elecciones donde no llamó, donde el 50, más de la mitad y algo más, no fue a votar, hábil para votar, de un padrón de 7 millones de votantes. Yo le quiero preguntar, ustedes, los dos partidos, el PLD y el PRM, están obligados a redoblar los esfuerzos para conquistar un alto porcentaje. Primero, porque tienen que necesitarlo para ganar. En segunda, en primera, como sea. ¿Por qué? Porque no se puede coger un gobierno de minoría, porque la propia ley lo establece. ¿Cuál es el máximo y el mínimo para usted ser presidente de la República? En ese orden, ¿cuál será la estrategia del PLD? ¿Dónde se van a centralizar para conquistar, hacer que ese 55%, un alto porcentaje, lo pueda hacer por el PLD? Sí, lo primero es que el nivel de concurrencia ha sido esperable. Sí. O sea, estamos frente a unas elecciones que por primera vez en la República Dominicana, desde los años 60, no se hacían exclusivamente sí. municipal. Sí. Incluso las municipales y legislativas de los últimos años, la concurrencia ha sido de 40, 42, 45. Entonces, en este caso ha sido esperable. Sí. Sí. Ahora bien, como planteas, nuestro partido va a estar no solamente atento a fortalecer el voto duro, sino también a conquistar el voto aquel que en términos a nivel municipal no se vio motivado a ejercerlo al ciudadano, pero que sí para las presidenciales tendría mayor preocupación. Entonces, precisamente ese es el nicho de atención que nosotros tendremos que asumir para tener éxito en las elecciones, en las próximas elecciones nacionales. Y recuerden que a nivel de lo nacional, la cosa es muy distinta. Ya la gente va a evaluar cuál es el partido que me garantiza mayor estabilidad en la economía del país. ¿Cuál es el que tiene la trayectoria de estar apostando a la institucionalidad del país? Por eso es que el PLD, ahora con estas votaciones, que podemos decir empate técnico, lo que tiene ahora es que ganar. Y así nos ha sorprendido a nosotros la alocución que tuvo Luis Abinader el pasado domingo en la noche. Hablando ya como si él estaba en una situación de que había ganado las elecciones presidenciales. Incluso dijo, si hubiesen sido hoy las elecciones presidenciales, ya yo hubiese ganado en primera vuelta. Y miren los resultados, los números. La gran mentira que dijo por estar adelantándose a los acontecimientos. Entonces, gracias, Andrés Navarro, por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Gracias a nuestros amigos radiotelevidentes que están pendientes siempre con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Venimos entonces con otro invitado. Ay, papá, ese sí habla. Pelegrín Castillo. Después de la pausa.